te pido aviva mi alma otra vez. Amén. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor todos los días. Porque a veces, al transcurrir de nuestra vida como creyentes, comenzamos a experimentar cansancio, fatiga. Y aunque algunos piensan que no debemos hablar así, que nosotros tenemos todas las fuerzas para seguir adelante, debemos aceptar, hermanos, que somos seres humanos. Y al igual que Jesús, que en muchas ocasiones se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo fatiga, también nosotros, hermanos. Sí que no debemos pensar de que no, el cristiano tiene que estar siempre motivado de victoria en victoria. Eso es lo que Dios desea. Pero muchas veces nosotros nos encontramos cansados del camino, de las dificultades, de las circunstancias por las que atravesamos. Y el apóstol Pablo fue eso lo que le dijo en una ocasión a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Bueno, qué bueno que hayamos cantado ese himno, porque es lo que nosotros reconocemos, que necesitamos que sea Dios quien nos avive. Pero de lo que vamos a hablar hoy, hermanos, es de lo que hemos venido hablando en ese encuentro o en esa conversación que tenía Jesús con los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5. Hace 8 días veíamos el versículo 6, donde Jesús dijo: yo soy el camino. Bueno, hoy quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios, pero en el versículo 5, y vamos a centrarnos en la pregunta que le hace Tomás al Señor Jesús. Vamos a centrarnos en esa pregunta que le hace Tomás. Versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ese va a ser el título, hermanos, de esta reflexión. ¿Cómo podemos saber el camino? Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿y por qué necesitamos saber acerca del camino? Si cada uno de nosotros tiene una idea, tiene una noción, tiene de pronto por allá algún conocimiento que les puede estar diciendo en su corazón: vas bien por este camino, así es como se debe vivir, y no te preocupes, no importa la forma en la que tú vivas aquí en la tierra, al final todos nos vamos a encontrar allá en el cielo. Como les compartía hace 8 días, que hay un dicho popular que dice: todos los caminos conducen a Roma. Pero no es así. ¿Por qué nosotros necesitamos saber exactamente cuál es el camino? Vamos a ver un momentico, sin perder Juan capítulo 14, ponga allí un separador, ponga allí algo para que no pierda este pasaje. Y vamos un momentico a Isaías capítulo 53, que es un pasaje profético 700 años antes de Cristo, y nos habla acerca de lo que le sucedería a Jesús cuando estuviese aquí entre nosotros. Isaías 53, y vamos a leer, hermanos, el versículo 4 al versículo 6. Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. ¿Por dónde? ¿Por dónde se apartó cada cual? Por su camino. Escuche, cada cual se apartó por su camino. Esa es la razón, hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo, por la que nosotros ahora debemos saber cuál es el camino que nos lleva a Dios. Porque todos nosotros nos descarriamos. Eso confirma lo que dice la palabra en Eclesiastés, en el libro de Job, que no hay hombre que siempre haga el bien y que nunca peque. Eso es lo que nos confirma Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo el pecado en nosotros? Que nos descarriáramos y que cada uno tomara su camino. Algunos tomaron el camino de la pornografía, de la idolatría, de la fornicación, de los vicios, de la mentira,
de los negocios ilícitos, del maltrato, de la vulgaridad, de la rebeldía, de la desobediencia, de la ira, del enojo. Cada cual se apartó por su camino. Otros más moralistas, otros más elevados, más altruistas dicen, no, mi camino es hacerle bien a todas las personas y por eso yo voy a ir al cielo. También estás descarriado. Porque si no es el camino que muestra la palabra, tú has tomado tu propio camino. Otros tomaron el camino de la dianética, del marxismo, del comunismo, del materialismo, el secularismo. Y triste y lastimosamente otros han tomado el camino del homosexualismo, el lesbianismo y todos los ismos que nosotros nos podamos imaginar. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere mostrar? Que todos nosotros hemos tomado un camino diferente al que Dios nos muestra en su palabra. Y hasta que nosotros no conozcamos el camino correcto, seguiremos perdidos. Seguiremos deambulando. Seguiremos, como decía un predicador, prueba y ensayo. Prueba y ensayo. Es decir, me voy por este camino. No, este como que no me conviene. Me voy por el otro, este tampoco. Me voy por el otro tampoco. Y terminaremos nuestra vida, hermanos, perdidos. Como dice el libro de Eclesiastés, vienen de las tinieblas, viven en las tinieblas y terminan en las tinieblas. Hasta que nosotros no encontremos el camino correcto que nos muestra la palabra de Dios, no vamos a poder, hermanos, tener paz en nuestros corazones. Así que, partiendo de esa premisa, de que cada cual se apartó por su camino, es que Jesús les dice a los discípulos, ¿sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino? Y la respuesta de Tomás fue una respuesta muy honesta, muy sincera, que triste y lastimosamente muchas personas hoy en día no tienen, o no son capaces de responder de esa forma. Ellos no dicen, ¿y cómo podemos saber el camino? Sino que cuando usted les va a hablar de Dios, dicen, sí, yo ya eso lo sé. Pero mire, usted tiene, sí, yo ya eso lo sé. Pero mire, la forma en la que usted está obedeciendo a Dios, ¿y por qué usted me va a cuestionar a mí? ¿Por qué me va a juzgar? Siga con su religión, yo sigo con la mía. No aceptan que están extraviados, no aceptan que están perdidos, no aceptan que de verdad no conocen cuál es el camino. Y eso es lo que nos llama la atención, porque cuando Jesús habla con los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 6, esas palabras de Jesús, sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino, y luego en el 6 donde les dice, yo soy el camino. Hermano, nosotros debemos prestarle mucha, pero mucha atención a sus palabras, porque puede ser que nosotros estemos convencidos de que conozcamos el camino cuando realmente estemos extraviados y que solamente tengamos una pequeña idea de lo que significa seguir realmente a Jesús, o que como los discípulos malentendamos o malinterpretemos las palabras de Jesús y no entendamos el verdadero significado de lo que es encontrar el camino correcto, el camino que nosotros debemos seguir y ese camino que nos lleva al Señor. Por eso la respuesta de Tomás, o la pregunta de Tomás, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo es que nosotros podemos conocer el verdadero camino? Bueno, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿no habían convivido los discípulos con el Señor durante 3 años? ¿Sí o no? Durante 3 años que duró su ministerio, el Señor los llamó, los tomó como apóstoles y comenzó a caminar con ellos. Ellos vieron los milagros que Jesús hizo, vieron su poder sobre la muerte, vieron su poder sobre los demonios, vieron cómo el Señor de 3 panes y 5 peces le dio de comer a multitudes, ¿sí o no? Vio cómo el Señor le daba vista a los ciegos, cómo el Señor le desataba la lengua a los mudos, cómo los cojos caminaban y saltaban de alegría, cómo los leprosos eran limpiados, todo ello. Ellos estuvieron presentes cuando Jesús hacía esto. También vieron o escucharon más bien todas las palabras de Jesús. Vieron cómo le respondía a los sacerdotes, cómo le respondía a los fariseos. Ellos estuvieron en el sermón del monte, que va desde Mateo 5 a Mateo 7. Ellos estuvieron escuchando todas las palabras de Jesús. ¿Cómo es posible que después de 3 años le digan, Señor, no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber cuál es el camino? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque puede ser que muchos de nosotros estemos en la misma situación. Después de haber visto muchas cosas, después de haber escuchado muchas cosas, todavía tengamos cuestionamientos y digamos, ¿cuál es el camino?
Porque esta religión dice que así es como se llega al cielo. Y esta religión dice que así es como se llega al cielo. Y esta otra religión dice, no, es así. Y otras personas dicen, no, es como yo pienso. Es decir, cada uno quiere o cree conocer cuál es el camino. Y nosotros debemos meditar en la palabra para que podamos conocerlo exactamente. Ahora, quiero que veamos este punto, porque cuando Jesús les dice a ellos, sabéis a dónde yo voy, sabéis el camino, nosotros no podemos perder de vista el contexto, hermanos. No perdamos de vista el contexto, porque cuando Jesús les habla de transitar por ese camino, no les está hablando de un camino de rosas, no les está hablando de un camino que no van a tener dificultades, sino que el contexto de las palabras de Jesús se encuentran ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 21. Juan, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 18 al 21. Porque todo esto es lo que Jesús viene hablando con ellos. Les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, en el mundo hay ignorancia. Y esa ignorancia lleva a que personas persigan a los cristianos. Posiblemente no con un rifle, posiblemente no con una amenaza de meterlos a la cárcel. Pero los persiguen porque cuestionan su fe, sus convicciones. Los agreden verbalmente. Los agreden con su forma de tratarlos. Los agreden, hermanos, a veces cuando se burlan de ellos. Y Jesús dice, eso lo hacen porque no conocen cuál es el camino. Y muchas veces nosotros nos encontramos allí, hermanos, donde las personas dicen, pero no es para tanto. Es que uno puede ser cristiano, pero tampoco es que tenga que renunciar a todo eso. Es que uno puede ser cristiano, pero tampoco es que uno pueda hacer esto o aquello. No, lo importante es creer en Dios. Jesús dice, eso lo hacen porque no conocen al que me ha enviado. Así que el contexto que Jesús les está hablando acerca del camino es, ustedes van a tener que transitar por un camino que tiene muchos obstáculos y muchas dificultades. Y como dijo Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones. No olvide ese pasaje, hermanos, porque a veces se nos olvida y nosotros decimos, no, a los hijos de Dios no les va a pasar nada. En el mundo tendréis aflicciones. Así que cada vez que nosotros hablamos del camino de seguir a Cristo para poder llegar al cielo, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a todos los obstáculos que se nos presentan en el camino y escuche, a renunciar a todo aquello que nos estorba para nosotros poder seguir de una forma diligente, ligera, liviana al Señor. Yo no sé si usted ha visto alguna vez algún maratonista que se cargue encima un morral y allí lleve botellas de agua, ahí lleve una toalla y porque necesita para el camino todas esas cosas, las necesita. Él necesita secarse el sudor, él necesita hidratarse, pero el maratonista, si quiere ganar, no puede llevar un bolso atrás porque eso le quita velocidad y agilidad y lo va a cansar más rápido. El cristiano es igual. Si nosotros deseamos transitar por este camino, debemos estar dispuestos a renunciar a muchas cosas que nosotros consideramos necesarias, pero que el Señor dice, no te preocupes por ellas. En el camino te serán provistas. Si usted ha visto las carreras de maratón, usted se da cuenta que hay zonas de hidratación. Hay lugares donde los maratonistas van y hay personas allí acercándoles una botella de agua. ¿Para qué? Para que ellos la tomen, se refresquen y boten la botella de agua. Eso es lo que nos dice el Señor. Quítate todos los pesos, quítate todo lo que te está estorbando, como dice Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos por delante la carrera que tenemos por delante. Así que el camino que Jesús les presenta a ellos no es un camino fácil. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. El camino que nos presenta la palabra de Dios no es un camino fácil. No es un camino que usted puede transitar por él amplia y espaciosamente. Todo lo contrario.
Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Escuche cómo Jesús presenta el camino para seguirlo a Él. Es un camino estrecho. Es un camino, hermanos, por el cual usted tiene que hacer el esfuerzo para poder transitar por él. Por eso les decía ahora, esa mentalidad que tienen a veces algunos cristianos de victoria en victoria y no se preocupe que todos somos victoriosos, yo la respeto. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos transitando por un camino angosto, por un camino estrecho. Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado pasar por una pequeña barra o por un pequeño tronco de madera para poder pasar un río caudaloso de un lugar al otro. No me diga que es fácil. No me diga que usted se lo pasa corriendo. No, usted se lo pasa con temor. Usted se lo pasa con precaución. Es difícil. Incluso hay personas que se niegan a pasarlo. Aunque otros le digan, mire, es así, no te preocupes, yo te recibo. Se niegan a pasarlo. Bueno, Jesús está presentando ese camino así. Una puerta estrecha y un camino angosto. Y aunque no vamos a hablar de la puerta hoy, yo quiero que recuerden, si usted alguna vez ha ido al aeropuerto o ha tenido que pasar por esas puertas que tienen esos pequeños obstáculos o esos ascensores o esas puertas giratorias que son angostas, estrechas, y que cuando usted va a pasar, usted no puede pasar con una maleta, no puede pasar con cosas a los lados, usted tiene que pasar solamente usted. Tiene que dejar esas cosas a un lado y que pasen por otra puerta, o pasar usted solo y luego que se las entreguen. Pues Jesús está presentando que para nosotros comenzar a transitar por ese camino, tenemos que pasar por esa puerta estrecha, donde hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Y una vez comenzamos a transitar por ese camino, hermanos, debemos entender de que es un camino angosto, donde no podemos estar cargando todas esas cosas que antes llevábamos. Al contrario, hay muchas cosas que a nosotros nos parecían normales y que la palabra de Dios ahora nos dice que nosotros debemos renunciar a ellas. Pero triste y lastimosamente es que nosotros estamos viendo que Satanás está engañando a muchas personas, a miles, a millones de personas, utilizando todos los medios. Y ahora que nos podemos conectar a la tecnología y que hay tiempo para escuchar sermones, meditaciones, predicaciones, muchos se acercan a estas redes para escuchar mensajes, para escuchar sermones, y están siendo engañados, porque el camino que se les está presentando es un camino amplio, es un camino espacioso, es un camino fácil, y eso ha hecho que millones de personas sientan que verdaderamente son salvos, y que después se vayan a animar a asistir a una iglesia, que se animen a escuchar predicaciones, que profesen ser seguidores de Jesús, que profesen ser cristianos, porque se les predica solamente a un Dios amoroso, compasivo, comprensivo, misericordioso, que no exige, que no demanda, que no corrige, que no castiga y que nos acepta a todos tal y como somos. Ese es el Dios al que muchas religiones están predicando. Que lo podemos seguir como estemos, que lo único importante es creer que es un Dios que quiere que tengamos buena salud, que tengamos una casa, que tengamos un carro, que nos vayamos de viajes. Ese es el pseudoevangelio de la prosperidad. Porque dicen, bueno, ¿quién es el dueño del oro y la plata? Pues Dios. ¿Y qué somos nosotros? Sus hijos. Entonces nosotros tenemos derecho al oro, a la plata, a las riquezas. Y muchas personas asisten a esas iglesias detrás de la prosperidad, y hay cierta verdad en ese evangelio de la prosperidad, porque sí hay personas que prosperan allí, el pastor y los que están con él, ellos prosperan, los demás no prosperarán, pero el pastor sí, ¿ya? Y las personas van detrás de eso,
detrás del dinero, detrás de la prosperidad, detrás de las riquezas, cuando la palabra de Dios nos dice que es todo lo contrario, que nosotros debemos andar por un camino estrecho, por un camino, hermanos, en el que a veces tenemos que dejar atrás muchas cosas que nos permitían tener comodidad, satisfacción, tranquilidad. Ese es el camino que nos presenta la palabra de Dios. Pero bajo esa media verdad, porque Dios puede darnos salud, Dios puede darnos riquezas, y lo hizo, lo ha hecho. Dios puede darnos prosperidad, Dios puede darnos una casa, Dios puede darnos un buen trabajo, Dios puede permitir que nosotros vayamos de viaje, que conozcamos el mundo. Dios puede hacer todo eso. Pero escuche, eso que estamos nosotros viendo no es la garantía, hermano, de que nosotros estemos transitando por el camino correcto. Porque si usted lee Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: he visto un mal muy grande entre los hombres, y muy grande en la tierra, y muy común entre los hombres. ¿Cuál es ese mal? El hombre a quien Dios da riquezas y nada le falta de todo lo que desea su alma. Y uno dice: ¿y dónde está lo malo? En el versículo 2. Pero Dios no le da el poder o el don de disfrutar lo que tiene. Así que el hecho de que una persona esté recibiendo bendiciones o esté recibiendo riquezas, prosperidad y éxito no quiere decir que realmente esté andando por el camino correcto. Ahora, ¿cuál es una de las causas de que nosotros estemos andando por el camino equivocado? O de que muchas personas estén buscando entrar por la puerta ancha y espaciosa y que no hayan encontrado el camino correcto. Bueno, porque aquellos que predican el Evangelio y aquellos que se paran detrás de un púlpito o escriben un libro o organizan una enseñanza y la transmiten, no están presentando el camino exactamente como la palabra de Dios lo muestra. Solamente muestran una parte. Es como si alguien le dijera que necesita que usted vaya a un lugar que usted no conoce, pero le entrega solamente la mitad del mapa. ¿Cuál sería la mitad que usted escogería? ¿La primera parte del mapa o la segunda parte del mapa? ¿Con cuál de los dos cree que usted llegaría más fácil? No, necesitamos las dos partes. Porque si usted coge la primera parte, va a llegar hasta la mitad y ahí se va a perder. ¿Sí o no? Y si usted dice: no, yo quiero ver la segunda parte, la que me lleva al punto, aunque no tenga la primera parte, usted no va a saber cómo llegar a la mitad del mapa. Entonces necesitamos las dos partes. Y el problema es que muchos predicadores están haciendo eso, están predicando solamente una parte del mapa, solamente una parte de cómo seguir el camino. Yo no sé si usted ha visto a veces esos mapas que le presentan en una hoja y le dicen: mire, usted necesita llegar a cierto lugar, usted coja esta carretera y ahí llega. Y usted dice: bueno, es sencillo, ¿no? Claro, usted lo está viendo en plano. Y usted dice: bueno, me voy a demorar a 60 por hora, me voy a demorar 2 horas, si son 120 kilómetros. Pero resulta que posiblemente la carretera sea destapada, sea con montañas, sea estrecha, haya que pasar obstáculos. ¿No le parecería mejor si se lo presentan en 3D? ¿Sí o no? Si le presentan el mapa en 3D y usted mira: es que aquí hay esta montaña, esta carretera está destapada, aquí hay un obstáculo. Sería mejor. Bueno, la palabra de Dios a veces nos quiere mostrar las cosas en 3D, pero muchos las están presentando solamente en plano. Y usted no se da cuenta, hermanos, todo lo que implica andar por el camino estrecho. Y por eso es que luego se cansan y renuncian y usted no los vuelve a ver. Miren lo que pasó con un gran hombre de Dios en Hechos capítulo 18, porque esto puede ser lo que nos suceda a muchos de nosotros. Hechos capítulo 18, versículo 24 al versículo 26. Dice la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Escuche lo que dice este pasaje.
este hombre, Apolos, según el versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor. ¿Tenía conocimiento él del camino? Tenía conocimiento, pero solamente una parte, porque dice que solamente había sido instruido hasta el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila cuando vieron que este hombre no tenía el mapa completo? Lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino. Qué bueno que nosotros podamos prepararnos, hermanos, para poderle presentar más exactamente el camino a esas personas, a esos amigos, a esos familiares que tienen solamente una parte del mapa, que tienen ese deseo de seguir al Señor, que sienten en su corazón que ellos necesitan a Dios en sus vidas, pero solamente tienen una parte del mapa. Qué bueno que nosotros seamos como Priscila y Aquila, que podamos sacar tiempo para exponerles más exactamente cuál es el camino, para que ellos se den cuenta que así como están viviendo, aunque tengan buenas intenciones, hay cosas que ellos necesitan dejar atrás para que ellos puedan tener un conocimiento más exacto del camino. Porque puede ser que ellos tengan toda la intención de seguir al Señor, pero les hayan presentado la puerta ancha y espaciosa. ¿Cuál es esa puerta ancha y espaciosa en la que les han dicho? Mira, lo importante es creer en Dios. Bajo esa premisa, las personas dicen ser cristianos y no han renunciado a su antigua vida de pecado. Siguen siendo infieles, no cambian su forma de vestir, siguen viviendo con ese viejo vocabulario, no han cambiado esa forma de hablar. Siguen saliendo de sus bocas palabras obscenas, palabras groseras, palabras ofensivas. Siguen en sus vicios. Cuando hablamos de vicios, no piense solamente en las drogas y el alcohol, sino también en los juegos de azar, en dedicar demasiado tiempo a la televisión o a la internet. Son vicios. A la pornografía, son vicios. A los juegos, son vicios. Pero las personas no renuncian a eso porque se les ha presentado un camino amplio y espacioso. No han renunciado a la música que escuchaban antes. Todavía siguen escuchando esa música y como hoy, y los artistas saben, bueno, el diablo sabe cómo hacer para desviar a las personas del camino correcto. Entonces los artistas, aprovechando todas las circunstancias y todas las posibilidades, ¿qué es lo que han hecho? Cogen una letra cristiana y le ponen su melodía. Y entonces tenemos nosotros rancheras cristianas, vallenatos cristianos, reggaetón cristiano, rock cristiano, bachata cristiana y ahorita música popular cristiana. Y no sé cuántos han escuchado que muchos cantantes populares se unieron y comenzaron a cantar esa alabanza o ese himno que dice ¿cómo no creer en Dios? Una canción, pero la están cantando en música popular y la gente dice, mire, si hasta ellos se convirtieron, ¿de verdad se convirtieron? ¿De verdad? Mire la vida de cada uno de esos artistas que están allí. Cuando ellos lo que incitan es a la inmoralidad, al pecado, al licor, a embriagarse, a ser infieles, a traicionar, a mentir, pero aprovechan eso. Entonces las personas dicen, vamos por el camino correcto. No renuncian a esas cosas, no renuncian a esa música que lo que hace es dañar sus corazones. Siguen en la fornicación, siguen en el adulterio y muchos justificados por 2 o 3 pasajes bíblicos. Mire, pero si Jesús dijo en Mateo 9 y en Mateo 19 que era posible, ¿y dónde quedan los otros pasajes? ¿Dónde queda 1 Corintios 7? ¿Dónde queda Romanos capítulo 7? ¿Dónde queda Malaquías donde dice que Dios aborrece el repudio, el divorcio? Dios lo aborrece, pero muchos están transitando por ese camino amplio y espacioso. Pues si en esta iglesia no me permiten que yo me divorcie y que yo me case con otro, pues me voy para otra iglesia donde sí me lo permitan y la vas a encontrar. Porque el diablo tiene, mira, una baraja para que tú busques la iglesia de tu conveniencia. ¿Quieres seguir siendo homosexual y asistir a una iglesia? La tienes. ¿Quieres seguir siendo marxista, comunista y asistir a una iglesia? La encuentras. ¿Quieres seguir en la fornicación? Vas a encontrar la iglesia. Así que no pensemos, hermanos, que todos los caminos conducen a Roma. No pensemos que todos los caminos nos van a llevar al cielo. Si usted y yo no hemos estado dispuestos a renunciar a esa vida de pecado, a esa vida de mal testimonio,
a esa vida de enojo, a esa vida de ira, a esa vida de rencor, a esa vida de amargura, a esa vida de idolatría, de hechicería, ira, de ira. No digamos que estamos transitando por el camino estrecho, porque estamos cargando demasiadas cosas como para decir que estamos transitando por un camino estrecho. Por eso cuando Jesús les dijo allá en los evangelios, le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Algunos se imaginan una aguja de esas chiquiticas. No, porque en esa época no existían esas agujas. Esas se inventaron después. La palabra aguja se utiliza o se utilizaba en esa época para describir esas pequeñas grietas que habían en las murallas de las ciudades, muy pequeñas, por donde solamente podía pasar una persona, y eso tenía que ser o un niño o una persona muy delgada. Y por eso Jesús utiliza esa metáfora. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Es decir, imagínense si solamente una persona podía pasar por allí, ¿cómo iba a pasar un camello con una joroba? No era posible que pasara. Bueno, hay muchas personas que quieren pasar por ese camino angosto y estrecho, pero cargando demasiadas cosas en su vida. No han renunciado al pecado. Y no es verdad que a veces nos encontramos con ese tipo de creyentes, y eso es lo que a mí a veces me da vergüenza. Porque uno encuentra personas que por los mensajes de Facebook o los mensajes de WhatsApp, yo creo en Dios y yo en esto y yo en lo otro, y luego usted mira las otras imágenes, y luego usted mira las conversaciones que tienen, y luego usted mira el vocabulario que usan, la forma de vestir o las relaciones, cómo las manejan, y usted dice, son una vergüenza para la causa de Cristo. Son una vergüenza. Que profesen ser cristianos, que tengan la palabra de Dios en sus bocas, pero la nieguen con sus hechos. Por eso fue que Dios dijo al salmista, dijo Dios al impío, ¿qué tienes tú que tener mi palabra en tu boca? Y hay personas que se mofan hablando de Dios, se mofan citando versículos bíblicos, pero con esa misma boca, con esa misma lengua, hieren, mienten, ofenden, engañan, tratan mal a las demás personas, salen vulgaridades de sus bocas. No están andando por el camino estrecho. Así que nosotros no podemos, hermanos, vivir de esa manera. Nosotros necesitamos demostrar que verdaderamente estamos siguiendo a Cristo, que hemos entrado por la puerta angosta y estrecha. Si decimos seguir a Jesús, nuestro estilo de vida debe ser diferente al del mundo. Porque si nuestro estilo de vida se caracteriza al de las personas del mundo, si es igual al de las personas del mundo, hermanos, nosotros realmente no hemos encontrado el camino. Estamos como los apóstoles. Señor, no sabemos cuál es el camino. No sabemos cómo es que debemos andar por este camino, aunque estemos convencidos de que lo hemos encontrado. Porque hay personas que usted le dice, pero mire, esa relación no la puedes tener. Y la persona dice, pues allá en la iglesia me dijeron que sí. Allá en la iglesia me dijeron que yo podía. Allá en la iglesia me dijeron que una copita en diciembre no hacía daño. Allá en la iglesia me dijeron que salir a bailar un día con mi esposa, con mi pareja, no era pecado. Y se encuentran en unas religiones convencidos de que están en el camino que los lleva a Dios, cuando en realidad están extraviados, están perdidos. Miren lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque triste y lastimosamente muchas personas sienten que están en el camino correcto. Y usted los escucha hablar y uno les dice, pero mira, esa no es la forma en que la palabra de Dios dice que debemos vivir. Y ellos dicen, pero yo siento que Dios me bendice. Y yo cuando oro, yo siento el poder de Dios. Y yo muchas veces he sentido que Dios me ha protegido, que ángeles han acampado a mi alrededor. Y yo una vez estuve expuesto a un peligro y sentí como Dios me sacaba de esa situación. Y dicen sentir a Dios cerca de ellos. Escucha lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. ¿Usted recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 7:13? Amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. ¿Y cuántos la hallan? Muchos. Aquí está otra vez. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, curios, curios. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé, sí, claro, entren, vengan todos ustedes, pasen al reino de los cielos. Todos los que allá en la tierra me decían Señor, aunque vivían en su pecado, entren. ¿Eso es lo que dice el pasaje? No. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Como dice en otro pasaje, apartaos de mí. ¿Y van a ser echados a dónde? Al lago de fuego. ¿Quiénes van a ser echados al lago de fuego? Mire que aquí no mencionan las prostitutas, aquí no mencionan los ladrones, aquí no mencionan los violadores, aquí no menciona a los deshonestos, a los corruptos, que nosotros quisiéramos que estén todos ellos allá. Aquí no los menciona. ¿Sabe cuáles son las personas que está mencionando aquí? Personas que se creían que estaban andando en el camino correcto. Esas son las personas que están aquí. Personas que profesaban ser creyentes, que profesaban ser cristianos. Esas son las personas que Jesús dice, nunca los conocí. Pero ¿cómo, Señor, no los conociste? Mira, echaron fuera demonios. ¿Y cuántas personas no están detrás de una religión? Porque, y yo vi que le sacaron un demonio a una muchacha porque vea, ella cogía 4 personas y los dominaba y empezó a salirle una voz que no era la de ella. Y yo vi, y las personas corren a esa iglesia. Bueno, Jesús dice, van a haber personas que pueden echar fuera demonios. Van a hacer milagros, y hay personas que van detrás de los milagros. Van a profetizar, y hay personas que están detrás de las profecías, detrás de los eventos futuros, ¿ya? De qué nos depara el destino, de cómo nosotros podemos saber lo que va a suceder dentro de unos años, y las personas van a esas iglesias. Y Jesús dice, ¿de qué les sirvió todo eso? Si al final no van a entrar en el reino de los cielos. ¿De qué nos sirve a nosotros decir que estamos en el camino correcto cuando nosotros realmente estamos viviendo todavía en el pecado? Porque hay muchas personas que dicen ser cristianos, aunque sigan viviendo en el pecado, y dicen que han confesado o profesado el nombre de Cristo porque alguna vez se les invitó. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Reconoces que eres pecador? Sí. Ora conmigo. Y la persona sí le dice, no, es que no sé orar. No importa, yo oro y tú repites. Y al final le dicen, ya eres salvo. Entonces las personas repiten eso, se creen salvos, pero no es verdad que realmente crean. Lo que pasa es que tienen a Jesús como un seguro de vida. Es decir, por si todo lo demás me falla, aquí tengo mi seguro de vida. Con esto, derechito me voy para el cielo. La palabra de Dios enseña que no es así. Según Jesús, aquel que está dispuesto a seguirle, tiene que estar dispuesto a renunciar a absolutamente todo en su vida. Mire lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él. Vuelva a esa idea. ¿Cuántos son los que entran por la puerta espaciosa? Muchos. ¿Cuántos son los que le van a decir a Jesús el día final, Señor, en tu nombre hicimos esto? Muchos. Mire lo que dice aquí. Grandes multitudes. ¿Cuánto es eso? Muchos. Iban con Jesús y volviéndose Jesús les dijo. ¿Qué le diríamos nosotros a multitudes que nos estuvieran siguiendo por Facebook, por YouTube o que asistieran a nuestras iglesias? ¡Ay! Sigan viniendo, sigan asistiendo, Dios los ama, no importa cómo estén, Dios quiere llevarlos a todos al cielo. Creo que eso es lo que muchos de nosotros quisiéramos decirle a esas multitudes para que nos continúen siguiendo. Pero mire las palabras de Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece ¿a quién? Padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, ¿y qué más? Y su propia vida. Hermanos, ¿qué es seguir el camino? No se trata, hermanos y hermanas,
de simplemente decir, yo soy cristiano y voy a una congregación. Seguir el camino, hermanos, se trata de nosotros estar dispuestos a renunciar a muchas cosas que nosotros consideramos muy valiosas. ¿Quién no valora a sus hijos? Algunas madres dicen, yo doy la vida por mis hijos. Y por tu esposo, no, él ya está muy viejo, ya está muy grande. ¿Ya? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El que no aborrece, y aclaro la palabra aborrecer no es odiar, sino amar menos o poner en un segundo lugar. Si alguno no pone en un segundo lugar a sus hijos, a su madre, a sus hermanos, a su padre y aún su propia vida, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Hoy, bueno, espero, ¿no?, que muchos estén reunidos hoy en sus hogares con sus familias. Pero ¿cuántas veces el primer día de la semana ha coincidido con el Día de la Madre y que han escogido muchos hermanos? Salir con sus madres, irse de paseo con ellas, tener una reunión con ellas. ¿Y dónde quedó el Señor? En un segundo lugar. El Señor quedó en un segundo lugar. La pregunta de Jesús, ¿tú calculaste los gastos? ¿Tú estabas dispuesto a poner en un segundo lugar a tu madre? ¿O pusiste a Dios en un segundo lugar y colocaste primero a tu madre en el primer lugar? Eso significa seguir a Jesús. ¿Cuántos, por no dejar a un familiar, como decimos nosotros, no, es que de pronto se molesta, faltamos a las reuniones, faltamos a actividades que nos edifican, faltamos a un culto de adoración? ¿No es mejor, hermanos, adorar primero a Dios y luego, si el Señor nos permite, asistir a otros eventos? Aunque todo el día es el día del Señor. Mire, hermanos, seguir a Cristo no es solamente ir cuando me queda tiempo, cuando yo escojo asistir. Perdón, porque hay personas que escogen cuándo asistir y cuándo no. Ah, hoy se me cruza con esto. Hoy no pude ir, hermano. Hermano, llamo para informarle que hoy no puedo ir, o yo me disculpa, es que tenía otra actividad. No, las disculpas no son para nosotros. Tú hiciste un compromiso con Dios. Eres tú el que tienes que presentar esa justificación delante de Dios y asegurarte que realmente tenga peso en el tribunal de Cristo, no delante de los hombres. Jesús dice, el que no está dispuesto a renunciar aún a su propia vida. Mire que Él no ha tocado el pecado aquí. Porque muchos dicen, no, yo sí el pecado lo he dejado, y yo he dejado la mentira, y yo he dejado esto, y yo he dejado lo otro. Jesús no está poniendo aquí el pecado, está poniendo esas cosas que son naturales en el hombre y que son buenas. Porque ¿es bueno tener una madre? Sí. ¿Es bueno tener hijos? Sí. ¿Es bueno tener hermanas? Sí. ¿Es bueno tener uno su propia vida? Sí. Pero Jesús dice, si tú vas a seguirme, tienes que estar dispuesto a renunciar a todas esas cosas. Pregunta, hermanos y hermanas, ¿estamos nosotros dispuestos a renunciar a todo ello? ¿O lo dejamos acá? Ay, Señor, pero no la pongas tan difícil. No puedo tener mitad y mitad. Jesús dice no. O es todo o es nada. Porque con el Señor no hay términos medios. O me entregas todo tu corazón o no me des nada. Porque ¿sabe qué hizo Jesús por nosotros en la cruz? ¿Cuánto entregó Él por nosotros? ¿Una parte de su vida? Jesús dijo, bueno, ¿qué necesita para sangre? Bueno, sáqueme de aquí de las venas ahí, 1 litro, saque. Les doy mi brazo, les doy mi pierna, mi hígado, me saco un ojo. Como algunos decimos esa frase metafórica, ¿no? Cuando queremos decir que algo es muy costoso, dice, me costó un ojo de la cara. Bueno, Jesús hubiera dicho, bueno, me va a costar un ojo de la cara la salvación de los seres humanos. No. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuánto entregó? Toda su vida, todas sus energías, toda su sangre. Él lo dio todo. ¿Cuánto se merece Él de nosotros? Absolutamente todo. Así que si queremos seguir el camino que nos conduce a Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a todo. Y eso incluye muchas veces actividades, deseos, planes, proyectos, opiniones, conceptos, ¿sí o no? Gustos, placeres, comodidad. A veces incluyen todas esas cosas. Si queremos seguir a Jesús, hermanos, debemos estar dispuestos
a renunciar a todas estas cosas en nuestra vida. Y es precisamente eso lo que Jesús quiso dejar claro con los discípulos desde el principio. Y eso es lo que debe hacer todo predicador de la palabra con aquella persona que le predica. No es solamente decirle, no, mire, hay que llevarlo a la iglesia, predicarle que Dios es amor, que Dios lo ama, que Dios lo quiere perdonar. Y después de que esté agarrado, Él no se va. Eso es engaño. Eso es mentirle a las personas. Jesús nunca predicó así. Yo respeto a los que tienen esa teología y esa mentalidad de predicar el Evangelio. Pero Jesús no lo hizo así. Miren cómo predicaba Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Unas hojitas atrás. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26. Abran sus Biblias. Lucas 9, 23 al 26, dice la palabra de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, haga profesión de fe, o asista a la iglesia, o publique mensajes bíblicos por WhatsApp. ¿Eso dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuántas veces a la semana? Cada día. A veces nosotros escogemos solamente el primer día de la semana, 2 horas y media, y si el hermano Álvaro o cualquier otro predicador se demora, nos impacientamos. Porque qué tan largo el culto de adoración. Tomamos la cruz apenas 2 horitas, ¿no? Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Cómo predicaba Jesús el Evangelio? ¿Cómo? El que quiere seguirme, asista a la iglesia. ¿Cuándo te queda fácil ir? A ver, aquí te presento la lista de reuniones. ¿Qué día te queda fácil? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Aquí está la lista de pecados. ¿Quieres renunciar a las borracheras? ¿A esas no? Bueno, renuncia a la fornicación. ¿A esas sí? Listo. ¿A los juegos de azar? No, eso te conviene, ¿cierto? Porque te dan dinero. Yo no soy suficiente para ti por medio de un trabajo honesto. Entonces, sigues con los juegos de azar. Y creemos, hermanos, que Jesús nos presenta el Evangelio así. Con una lista en donde yo escojo, este me gusta, este no me gusta, a este no estoy dispuesto. No, hermanos. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, comenzaba diciéndoles, si tú no estás dispuesto a renunciar a todo, no me sigas. No te conviene. No te conviene. Porque ni vas a disfrutar de seguirme, ni vas a disfrutar del mundo. Porque hay personas que están en ese limbo. Ni disfrutan de su vida con Dios, ni disfrutan del mundo, porque van a hacer algo malo y dicen, ay, pero es que eso está mal y eso es pecado. Ay, pero es que uno porque es cristiano y uno porque tiene que renunciar a esto. Especialmente nuestros hijos. Muchas veces se encuentran en esa situación. Es que como uno es cristiano, uno ya no puede escuchar esta música, ya no puede vestirse de esta forma. Uno dice que no puede tener novia, uno dice que no puede estar con esos amigos allá. Ni disfrutan de su vida con Dios, ni pueden disfrutar del mundo. Son miserables por cualquier lado donde usted los mire. Y hay personas que son miserables en su vida. No han entendido que el verdadero significado y propósito de su existencia no se encuentra en hacer todo lo que quieren, sino en hacer todo lo que Dios nos manda. Porque detrás de cada mandamiento hay una recompensa. ¿Recuerdan, hijos? Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. A veces los hijos no entienden que la verdadera felicidad y el verdadero gozo en sus vidas no está en hacer todo lo que ellos quieren, sino en obedecer la palabra de Dios, honrando a sus padres y honrando a sus madres. En este contexto es que Jesús les presentó a los discípulos cuál es el camino. En este contexto es que Jesús nos presenta a nosotros que si nosotros deseamos seguirlo, debemos estar dispuestos a renunciar a todo aquello que no conviene en nuestra vida moral y espiritual y a todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. Debemos estar dispuestos a todo eso. Si yo no estoy dispuesto
a renunciar a esto, hermanos, es porque yo no soy cristiano. O no he entendido. Nos puede estar pasando lo mismo que a Apolos. Tenemos solamente una parte del mapa. Tenemos solamente una parte del camino. No hemos conocido exactamente a qué nos llamó a Dios. Mira lo que nos llamó Dios, hermanos, en 2 Corintios capítulo 7. Este es el camino, hermanos. 2 Corintios capítulo 7. Vamos a leerlo desde el 6 para que tomemos la idea. Recuerde que las divisiones de capítulos no las hicieron los escritores, sino los hombres, para que tuviésemos una mejor forma de ubicar algunos textos y una mejor comprensión de algunos contextos. Pero desde el capítulo 6, mire lo que dice el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí yugo desigual se refiere no solamente al matrimonio, sino cualquier tipo de relación en la cual yo esté siguiendo a esas personas. Sea la música, sea la forma de vestir, sea las relaciones con compañeros, sea un negocio en el que yo tenga de socio a un incrédulo que me esté llevando a hacer cosas ilícitas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y seréis vosotros mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice la palabra de Dios? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es andar entonces por el camino? Es perfeccionar la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo voy a aclarar una vez más. La palabra santidad no es que usted jamás cometa un pecado, jamás cometa una falta. La palabra santidad es que usted se va apartando de todo lo que el mundo hace, piensa, dice, cree y cómo vive, y comienza usted a adoptar una forma de vivir diferente. No diferente para decirles, pues yo soy diferente a usted, no, diferente porque usted quiere agradar a Dios. Como usted quiere agradar a Dios, a veces usted tiene que decir, a eventos familiares, no voy. Actividades seculares, no voy. A esa forma de hablar, me retiro. A esas películas obscenas, me aparto. A esa vulgaridad, no estoy en esas reuniones. A ese tipo de música, no es la que yo debo escuchar. Nos vamos apartando porque deseamos agradar a Dios. Y Dios dice, si tú estás convencido de mis promesas, entonces apártate de toda contaminación. Renuncia a todo lo que te está estorbando. Pregunta, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a todas esas cosas que sabemos que son pecado y que no nos convienen para agradar a Dios? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la ira? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la gritería? ¿Estamos dispuestos a renunciar a esa forma de vestir que no es la de un hijo de Dios? ¿Estamos dispuestos a renunciar a ese tipo de música que, aunque en el mundo me gustaba, ahora entiendo que no me edifica, no me conviene, no me transmite nada que haga que yo sea un mejor hijo de Dios? ¿Estoy dispuesto a renunciar a eso? ¿Estamos dispuestos a renunciar a esas relaciones ilícitas? Hermano, hermana, joven que nos escuchas, si tienes una relación ilícita de fornicación o de adulterio, ¿estás dispuesto a renunciar a ella? Hermanos, seguir a Cristo es una vida de renuncias. Y por eso dijo, si alguien quiere venir en pos de mí y no está dispuesto a renunciar a esto, no crea que me está siguiendo. Esa es la pregunta de los discípulos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La respuesta está aquí. Y escuche, en el versículo 4 de Juan capítulo 14, Jesús les dice a ellos, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Jesús asumía que ellos conocían cuál era el camino. Jesús asume que usted y yo, que nos llamamos o nos decimos ser cristianos, conocemos cuál es el camino. Pero eso no lo vamos a demostrar con palabras, sino con hechos. Debemos demostrarlo con hechos. Así que como conclusión, hermanos y hermanas, seguir a Cristo es estar dispuestos a renunciar a todos los caminos que yo antes tenía. Sea el camino de la inmoralidad o sea el camino de la moralidad.
Porque hay personas que van en el camino de la moralidad, es decir, dicen, yo no necesito una religión, yo he sido buena madre, yo he sido buen padre, yo he sido buen hijo, yo he sido buen vecino, así que voy para el cielo. Tienes que estar dispuesto a renunciar el camino a la moralidad. Tienes que seguir el camino que la palabra de Dios te marca. Y eso incluye, hermano, renunciar a relaciones, a posesiones, a deseos, a gustos, anhelos, a muchas cosas que durante un tiempo yo las veía como normal y que la palabra de Dios ahora me dice son pecado. Pregunta, hermano y hermana, ¿sabemos cuál es el camino? ¿Hemos aprendido hoy un poquito más acerca de lo que significa seguir a Cristo por ese camino estrecho? ¿O todavía estamos como Tomás? Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Quiera Dios que el Señor nos haya hablado en esta mañana, que nosotros tengamos una noción un poco más amplia de que seguir a Cristo es estar dispuesto a hacer renuncias en nuestras vidas.